Me desencantó Orsi, y yo siempre digo, no, Orsi siempre fue el mismo. Orsi te dice todo que sí, que y yo después le voy a mostrar un videíto para que vean lo que es Orsi hoy también y sigue siendo el mismo que cuando era intendente en Canelones. Pero el jueves nos enteramos de que en Cuba, en una ciudad de Cuba, Sí. no, Sí, 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 sí. cerca de La Habana, pero no La Habana, la gente loca por no tiene alimento, no tienen agua, porque no le funciona nada y no tienen luz, hay un apagón constante. Por supuesto que según es el bloqueo norteamericano, el gran problema, pero el problema de los cubanos, del gobierno cubano es que no paga lo que compra, ¿no? Digo, pasó con Uruguay. Sanguinetti le regaló una deuda que tenía con Uruguay de 6 millones de dólares en el 85 y después quedó debiendo de vuelta porque los tipos están acostumbrados a comprar y no pagar. ¿Está bien? Lo mismo, muy similar a lo que hace Corea del Norte. Igualito. Pero con Cuba lo tenemos más cerca y por eso lo conocemos. Salió que habían prendido fuego un local del Partido Comunista en esa ciudad. De noche le dieron como para que tuviera que guardar en la desesperación de la gente. Yo no digo que esté bien, pero hubo una reacción contra ellos. Ahora, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuándo se empezó a hablar de eso en el sistema periodístico del Uruguay? El lunes. Hoy de mañana. Fue el jueves de noche. Y fue el jueves de noche. El viernes nosotros ya lo sabíamos. Es por como las el cuento del alemán, todo pasa 30 años después acá, en este caso en los medios Entonces yo le quiero pasa leer, 4 días después. Exacto, y vamos a poner la foto, tenemos una foto del evento ahí cuando lo prendieron fuego a la sede del Partido Comunista. De Graciano Pascal hizo un lindo posteo que me gustó. Dice, repaso cada mañana los principales diarios del mundo. Hoy en todos figura en primera plana la quema de una sede del Partido Comunista en Cuba, como símbolo de la revolución popular en marcha contra la tiranía castrista. Y es verdad, porque yo hago lo mismo. Yo te leo todos los diarios italianos, porque me gustan, los españoles, los argentinos, los paraguayos también los bichos, y en España era brutal como le estaban mostrando todos, incluido el diario El País de Madrid, Madrid, ¿no? sí. que es oficialista según el gobierno que esté, es oficialista. El País de Madrid se acomoda el culo. Bueno, entonces dice, en Uruguay dice... Discrepo. ¿Discrepa? Sí, es oficialista del PSOE. ¿Sí? Sí. ¿Solo? ¿Del PSOE? Ah, mira. El Partido Popular tiene otros voceros. Sí, yo leo La Razón El también, ABC, El Mundo, La Razón. Vanguardia, Se La turna. Voz de Galicia. Mirá que los leo todos, Sí, sí. me los como todos. Tiene más voceros oficiales el Partido Popular que el PSOE, pero el País es el diario más difundido, más leído. Sí, eso es cierto. Lo leo. Tiene algunos artículos interesantes y otros que son de chupa Desde media. la época de Juan Luis Cebrián como director, siempre fue pro PSOE. Profesor, mirá vos. Dice, en Uruguay la noticia se limita a una columna en una página perdida de la sección internacional. No es casual. Lo mismo sucede invariablemente con otros asuntos. La escandalosa corrupción del PSOE en España, la crisis del gobierno de Lula y las implicancias de Moraes, el juez de la Suprema, ¿no?, en un fraude bancario. El que nosotros denunciamos, que nadie lo ha hablado todavía en Uruguay, nadie lo menciona. Le sacan el traste a esa, que está divina esa porque se mostró bien la ficha del hombre. Ese comportamiento que se aparta de la valoración profesional de las noticias es el síntoma más claro y al mismo tiempo más disimulado de la hegemonía de la izquierda en el país. No es tan notorio como las letras de las murgas, pero es más revelador porque actúa por omisión. Pero el caso de Cuba es único y excepcional, y lo es porque con la brutalidad propia del fanático, el régimen castrista concentra los dos pilares del pensamiento básico de la izquierda, ese que se enseña en cuanto sindicato o asamblea estudiantil existe, la perversidad de la propiedad privada y del capitalismo y el papel nefasto de los Estados Unidos en la política mundial y regional. Sobre esto último, naturalmente que es de recibo la crítica, aunque eso atente contra una mirada realista de la historia y de la naturaleza humana. El dilema se plantea por el hecho de que es precisamente Estados Unidos, impulsado por sus propios intereses, el que está abriendo el camino de la libertad en Cuba. Esta aparente contradicción justificaría por sí misma poner el tema al tope de la agenda de los medios. Si eso no ocurre es precisamente porque quienes tratan de que esta crisis terminal transcurra en un discreto segundo plano han impulsado durante décadas la agenda anticapitalista y anti-yanqui.
La gente que ha sufrido el comunismo en Cuba es la que prende fuego a la sede del Partido Comunista, mientras que sus defensores tratan de que esto quede reducido a meras protestas por los apagones, sin reparar que las penurias del pueblo cubano nacen precisamente de una dictadura erigida en torno de esas ideas. Excelente el posteo que ha hecho el señor Graciano Pascal, en mi opinión, y le voy a decir algo más. Podremos discrepar en algunas cosas con el señor Trump, presidente de los Estados Unidos. Pero gracias a Trump se sacaron a Maduro. Y después que se sacaron a Maduro, los del frente no hablan más de Venezuela. No dicen ni que está mal ni que está bien. Dijeron que no en el arranque, que lo firmó, entre otras cosas, el presidente, ¿no? Conjuntamente con Colombia y con Lula, de Brasil, lo que le resultó automáticamente no ser convocado al escudo de las Américas. Y alguna cosita más, ¿no? Que se ha metido en el lío, ¿no? Sí, el Partido Nacional hoy asegura que el gobierno recibió una invitación informal, pero no dio una respuesta positiva. No sé cómo es la informal. Yo no sé cómo es el negocio, ¿no? Pero te voy a decir cuál es la otra reacción que le encaja a Trump, porque Trump se ve que es un tipo de buena memoria. Estados Unidos incluyó a Uruguay en una lista de países a investigar por la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. E investigará si la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso son irrazonables o discriminatorios y perjudican o restringen el comercio estadounidense. La oficina del representante comercial de Estados Unidos, que depende directamente de la oficina ejecutiva del presidente Donald Trump, incluyó a Uruguay en una lista de 60 países a ser investigados por la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. La lista se enmarca en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Según el comunicado divulgado por el gobierno estadounidense, las investigaciones determinarán si los actos, políticas y prácticas de cada una de estas economías relacionadas con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso son irrazonables o discriminatorios y perjudican o restringen el comercio estadounidense. Además de Uruguay, hay varios países de América Latina, incluidos en la lista como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, entre otros. El representante comercial Jamieson Green declaró que el ingreso de productos elaborados mediante el trabajo forzoso obliga a los estadounidenses a competir con productores extranjeros que pueden tener una ventaja de costos artificiales derivada del flagelo del trabajo forzoso. Ahora, yo supongo, mis estimados amigos, que el PIT-CNT va a estar de acuerdo con esto, porque es el que defiende a los trabajadores. Y si vos te defendés a los trabajadores, tenés que ser un hermano de la clase trabajadora y de la causa, tenés que defender también a los trabajadores de la India y de la China, por ejemplo, y de tantos países del Medio Oriente y del lado del Oriente que tienen. Nadie puede discutirlo. Ahora, Uruguay no puede controlar nada. Lo que nosotros traemos de China, no sabemos ni quién carajo lo hace, ni se preocupan cuando se importa, ni al Estado lo controla. O sea que por eso nos ponen en esa lista. Pero puede verse también que ha puesto a Argentina, que tiene a Milei, que es muy amigo del señor Trump. O sea que el que está pensando en esto no pensó solo en la política de la cabecita del que dirige ese país, está pensando en el conjunto. Por lo tanto, lo primero que tenían que hacer los chicos de PIT-CNT es dar un llamado de solidaridad al decreto de los gringos. ¿Cómo le van a hacer algo si no le dicen ni a los asociados, no le dicen en qué gastan la plata que ponen los asociados? Cuánto, y usted pretende que le cuánto diga, recauda. Ahí Tampoco está, le dicen cuánto recauda, que es más importante. Sí, las primeras noticias del diario El País ahora, sí, en la web, ya que estaba hablando de Cuba, dice: nuevo apagón nacional en Cuba, sexto colapso eléctrico en 1 año y medio por falta de combustible. sí. Y la de al lado es: tendré el honor de tomar Cuba. La fuerte frase de Trump: Claro. el régimen negocia los apagones. Y después hay otra noticia que la justicia decidió archivar la investigación contra la fiscal Alicia Gione por el caso Penades. El fiscal Gilberto Rodríguez, este señor es el que tiene también lo del Zunca, ¿no? Tiene lo del Zunca, tiene lo de Casa Galicia. Sí. Y mirá que se han enojado todos contra él en estos últimos tiempos. Pero tiene lo del Zunca. Sí, pero está dormido. ¿Vos lo escuchaste, la novedad del Zunca? No. Tiene que haber un pueblo adentro con lo del Zunca. Sí. Un pueblo tiene que haber adentro. El Cayeron un par de perejiles y con domiciliaria. Sí, el fiscal Gilberto Rodríguez determinó que no hubo omisión de funciones al analizar el contenido del celular de Jonathan Mastropierro.
Mirá, vámonos a hablar. Te voy a dar un afiche que está publicando ahora el 26 de marzo Unidad Popular contra la guerra, el genocidio y el bloqueo imperialista. Solidaridad con los pueblos agredidos. Expondrán representantes diplomáticos de Cuba, Venezuela, Palestina e Irán. Lunes 16 de marzo, 18:30. Bueno, ya pasó, pero Sí. para que vean cómo viene la historieta, ¿no? La verdad, a mí me tienen asombrado. Asombrado. Hay algunas noticias más y bastante interesantes. Hay un posteo que hoy fue la revolución del diputado Rodríguez, del Partido Nacional, de Juan Rodríguez. Parece que tenemos de visita, ¿no? Viviendo en Uruguay, tenemos la información, dice acá el posteo, que el prófugo de la justicia, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se encontraría en Uruguay. De confirmarse esta información, decía hace bastantes horas, sería un nuevo acierto, entre paréntesis pone sarcasmo, del presidente Yamandu Orsi y del canciller Lubetkin en política internacional, ¿no? Y la verdad es esa, ¿no? Después se confirmó, hay confirmaciones de que pidió ahora, está acá en Uruguay libremente. Yo no sé qué hace Interpol, ¿no? Yo iba a decir del Ministerio del Interior. Seguro, porque el hombre tiene requerimiento, ¿no? Sí, por chorro. Sí, está procesado. Por chorro. Pero chorro mal, el hombre. Estuvo en Bélgica, parece que se le complicaba el asilo en Bélgica, se lo habían dado y desapareció. Y aparece ahora acá en Uruguay. Parece que pidió entrevistas a Topolansky, le pidió entrevistas, y aparte de Topolansky le pidió a Cose y a Fernando Pereira. Ahora, con un requerimiento Lo tenés que ir a buscar. internacional, ¿cómo es que... A vos te, que viaja? a vos te agarraron la puerta en la punta de la escalera, ¿no? Cuando te bajaste del avión. No. No. En el hotel Después. fue que te fueron a buscar. Después. Está. Pero tiene que tener detención administrativa. Y la detención administrativa no es domiciliaria, la tiene que hacer en cárcel central. No tenés opciones. ¿Cómo es que viaja? ¿Con qué documentación viaja? Y vendrán avión privado y se bajan en algún avión, en algún aeropuertito nuestro. Sí. A ver, el hombre tiene su plata, si lo acusaron de haberse robado el sistema. A ver, es simple.